¿Cuál fue el criterio de la Consellería de Sanidad para no considerar la incidencia de cáncer como un parámetro epidemiológico de interés y excluirlo del su estudio Calidad del aire y salud en Asturias? Sí, mire, hace muchos años que la Consejería de Sanidad considera el conocimiento de la incidencia de cáncer, lo comentaba hace un momento ante una interpelación del diputado de Ciudadanos, como una información clave para vigilar la salud de la población. Tanto es así que desde el año 1991 existe un registro de tumores proporcionando datos ininterrumpidos desde entonces. En cuanto a la no inclusión del cáncer en el estudio epidemiológico, obedece exclusivamente a la propia estructura del informe y se consideró para analizar los efectos de la contaminación del aire a corto plazo por ser un estudio novedoso, factible y abordable en el periodo de tiempo disponible para su realización y que obedecía al compromiso de la Consejería de Sanidad en los planes de mejora de calidad del aire de Avilés y de Gijón, y se implementó un sistema de monitorización o vigilancia de la salud en relación con la calidad del aire. Este sistema de monitorización funciona de manera continua, si bien sus resultados son publicados anualmente. En el 2016 se publicó el primer informe epidemiológico y así seguirá sucediendo en los próximos años, en tanto se comprueba que sigue siendo de utilidad y propone o proporciona información relevante. Pero el estudio de los efectos a largo plazo, fundamentalmente el cáncer, es un tema complejo. Bajo la denominación del cáncer se engloban múltiples enfermedades que no voy a pasar a reformar. Es aceptado por todo el mundo que el cáncer tiene un origen multifactorial y, en parte, tiene importancia en la interacción de más de una causa. Factores ambientales, contaminación atmosférica por calefacciones, tráfico de automóviles, industrias, lugar de trabajo, contaminación del agua por compuestos arsenicales, trialogenados por exceso de cloración en determinadas situaciones, factores nutricionales, hábitos tóxicos y un largo etcétera. Una de las causas comunes a todos los cánceres es el tiempo de latencia que tienen. El periodo que transcurre desde el inicio y la exposición sospechosa y las manifestaciones clínicas que permiten su diagnóstico. Aunque este periodo es variable y de difícil precisión, es fácilmente o ampliamente aceptado que, al menos para los tumores sólidos, requieren al menos 10 años de evolución. Por consiguiente, el estudio de la incidencia de cáncer en una población es mucho más que de envergadura para conseguir resultados válidos, estadísticamente significativos y ausencia de errores y sesgos inherente a los estudios epidemiológicos observacionales, como fue el caso actual. Precisaría del estudio continuado durante años y de forma prospectiva de miles de personas a las que habría que seguir a lo largo del tiempo para conocer qué comen, qué han comido, dónde residen y dónde han residido, dónde trabajan y a qué riesgos laborales están o estuvieron expuestos y dónde trabajaron, qué riesgos laborales han tenido y un largo etcétera. En definitivo, se trataría de un trabajo que hubiese resultado imposible acometer en los tiempos que nos marcábamos en el principio, aunque hubiésemos dispuesto de todos y cada uno de los medios materiales y humanos para ello. Bueno, señor consellero, hace un par de semanas en esta misma Cámara usted decía que no podía afirmar que hubiera relación entre la contaminación y el cáncer porque no había estudios realizados en nuestra comunidad autónoma sobre ello y que no se atrevía a decirlo. Por ello, consideramos un paso adelante, al menos, que ya lo considere la contaminación como un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Como también consideramos un paso adelante que por fin hoy alguien del Partido Socialista haya reconocido abiertamente que la contaminación es un problema en Asturias. No fue en esta sede parlamentaria, fue en la tertulia de la radio pública asturiana esta mañana, pero bueno, por lo menos ya se van dando pasos y alguien del PSOE reconoce que hay un problema con la contaminación. En el estudio de referencia sobre el que le preguntaba, esta vez sí, la verdad que la sensación que tengo es que se llevaron un susto importante con los resultados. Hasta septiembre tenían sin cuantificar cuál era el impacto de la contaminación sobre el sistema sanitario y cuando vieron los resultados de este estudio se llevaron un buen susto, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio, ¿no?, la concentración de NO2 sobre afecciones respiratorias dispara las consultas por 14, los ingresos por 2 o por 5, las afecciones circulatorias y o cardiovasculares
Disparan los ingresos por 1,5 por 2 y los casos de ictus e infartos por 5,3. Pero este estudio es parcial. No se ponen a analizar un factor contaminante tan importante para la salud de las personas como es el benceno, al que no hay ninguna referencia dentro del estudio y que, como se sabe, es un potente agente cancerígeno. Y usted decía, tanto en la respuesta a mi pregunta como en alguna intervención anterior, que el cáncer es debido por una cuestión multifactorial. Y, desde luego, hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores de todo tipo que afectan el desarrollo de los cánceres. Pero lo que tenemos en Asturias es un factor diferencial que nos hace estar a la cabeza. O sea, en el resto de sitios también hay factores genéticos, también hay factores ambientales, también hay factores de todo tipo. Lo que tenemos en Asturias, diferente al resto de comunidades autónomas, es una alta contaminación en la zona central de Asturias que podría, y digo podría hasta que se compruebe, provocar estas altas tasas de cáncer en determinados concejos que sufren la contaminación de manera más directa. Y usted mismo me daba la razón hace 2 semanas cuando decía que Asturias tenía una gran tasa de cáncer porque teníamos una actividad tradicional vinculada a la industria, a la minería o otros sectores que eran de alto riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades. Y, por supuesto, son sectores de riesgo. ¿Y por qué son sectores de riesgo? Porque son personas que están en mayor contacto con los focos de emisión de estas partículas contaminantes, con lo cual que tengamos una mayor incidencia porque tenemos más obreros, más mineros, más sector vinculado a la industria, usted está dándome la razón cuando cuando decimos que la contaminación en Asturias es un problema que provoca cáncer y muerte de personas. Finalmente, cuando me dice que no se pueden hacer los estudios a corto plazo, bueno, sí se pueden hacer determinados tipos de estudios. Usted ya ha dicho que hay un montón de datos recogidos y ya tiene la mitad del trabajo hecho. Ahora simplemente falta cruzarlos con el resto de datos que hay en el portal de salud pública y ver cuál es la incidencia que hay de la contaminación sobre el cáncer. Por ello, le pedimos 3 cosas. En primer lugar, una mayor implicación en los planes de gestión de calidad del aire. En segundo lugar, que haga estudios que determinen la incidencia y la prevalencia del cáncer en función de la concentración de contaminantes que tenemos en nuestra atmósfera. Y, en tercer lugar, que rectifique claramente, porque es una vergüenza que tengamos que ver titulares en los periódicos que señalen que la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias se aparta de los criterios de la Organización Mundial de la Salud para algo tan importante y tan de primer orden para la salud pública como es la incidencia de cáncer. Nada más con esto, simplemente decirles que no pasa nada por reconocer el problema. Nosotros reconocemos que es un problema de muy compleja resolución, el problema de la contaminación en Asturias, que hace falta medidas que trascienden incluso al ámbito autonómico y que no vamos a conseguir implementarles si no vamos de cara y reconocemos que hay este problema.